Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Eso que Falta, este postmatutino predespertino de FM La Tribu, que los va a acompañar y las va a acompañar hasta las 14 horas. Hoy abrimos el programa reflexionando colectivamente sobre qué significó y qué significa hoy la ley de matrimonio igualitario a 15 años de su sanción. No solo celebramos claramente una conquista legal, sino también un punto de inflexión en la historia democrática en nuestro país. Es por eso que ya estamos en comunicación con Ricardo Ballarino. Él es presidente de 100% Diversidad y Derechos. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Y bienvenido al aire de FM La Tribu. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por llamar. No, por favor, muchas gracias a vos por tomarte un tiempito para charlar con nosotros en un momento de festejo y obviamente de recuerdo y de memoria con respecto a todo lo que fue esa gran lucha por conseguir el matrimonio igualitario como título, pero sabemos muy bien que por detrás hay muchas cosas como para poder charlar. La primera pregunta que quizás que tenemos que hacer es, bueno, que a 15 años de su sanción, ¿qué representó y qué representa hoy esta ley de matrimonio igualitario? Bueno, el matrimonio igualitario está lleno de paradojas, ¿no? Quiero decir, por el contexto actual, creo que representó un cambio enorme en la cultura democrática de nuestro país, ¿verdad? Más allá de derechos concretos, ¿no? Que otorgó. Por un lado, bueno, el derecho a casarse y el derecho a no casarse, digamos, para gays, para lesbianas, para la comunidad LGBT en general, fue un barco que nos puso en la visibilidad del espacio público como nunca antes, y fue una gran, digamos, política antidiscriminatoria, por decirlo así, ¿no? Yo creo que hizo más fuerte la democracia y nos hizo más libres y más iguales a todos los argentinos y argentinas. Creo que eso significó. Y también creo que proporcionó seguridad jurídica y, bueno, el acceso a un montón de derechos que no estaban seguros, sobre todo para gays y lesbianas con menos recursos, ¿no? Porque quien tenía un poco más de poder adquisitivo siempre encuentra alguna otra forma de protección social, pero bueno, el derecho a las pensiones, no, que hijos e hijas de parejas de gays y de lesbianas pudieran heredar por igual a sus padres, es decir, todos aquellos beneficios que estaban para las familias heterosexuales extendidos a una seguridad social para las personas LGBT. Sí. Entonces, creemos que, bueno, es un montón de cosas, ¿no? Sí, es un montón y representa un montón. Y, bueno, obviamente cuando estamos en fechas así importantes, quizás vamos hacia atrás y pensamos en todo el proceso que tuvo la lucha por la ampliación de derechos, y pensaba particularmente en lo que es la ley de matrimonio igualitario, que, como bien decís, tiene que ver con un montón de contradicciones que pueden traer dentro de la misma ley, pero que lo más loco, o por lo menos lo que a mí me llama la atención, es que abrió la posibilidad para empezar a nombrar las cosas de otra manera, ¿no? De repente, una pareja con dos mamás o una pareja con dos papás empezó a verse como una posibilidad. Y que eso quizás antes de la ley no estaba, ¿no? O quizás no estaba legitimado. Totalmente. Por un lado, la ley reconocía cuestiones que ya estaban de hecho y les daba una seguridad, ¿no? Es decir, que el Estado, como decía recién, protegía con todos los derechos que protegía a las familias heterosexuales. Entonces había un montón de gente desamparada que pasó a estar protegida con esto, ¿no? Pero como vos bien decís, también dio un horizonte de posibilidad, ¿no? Es decir, esto yo lo puedo hacer, ¿no? Y esto, bueno, era especialmente importante para las personas gays y lesbianas, digamos, y sobre todo las más jóvenes, que empezaron a tener otro espectro de identificación y de referencia respecto de lo que podía ser una familia, de lo que podía ser la ley, el derecho, ¿no? Y en definitiva lo que podía ser su futuro. Además de lo que ya estaba, ¿no? Entonces yo creo que amplió los horizontes, sí, reconociendo mayor diversidad y proporcionando
mayor igualdad, ¿no? Sí, y además me llama la atención en este rango de sorpresa, en lindo sentido, es que el Estado, que muchas veces se caracteriza, ¿no?, por ser bastante conservador y bastante rígido con este tipo de situaciones, sobre todo cuando tiene que ver con la diversidad o con los sectores más vulnerabilizados. No debería ser así, pero tenemos años de conocimiento de distintas políticas estatales que muchas veces siguen manteniendo una hegemonía, en este caso gracias a la lucha de los colectivos de diversidades, de la comunidad LGBTIQ+. O sea, fue si lo vemos en proceso, ¿no?, estos 15 años, y para atrás también, fue una ruptura, me parece que con esto, ¿no?, con el orden como ya concebido o también pensado desde el lado más biológico, ¿no?, con la familia, cómo se tienen que casar y demás. Sí, decime. No, perdón, te interrumpí. No, era como, te quería preguntar en realidad esto, ¿no? ¿Cómo ven ustedes que una ley de esta magnitud se haya aprobado, ¿no?, en el 2010 y que haya que se haya hecho posible gracias a una lucha y una militancia muy fuerte, ¿no?, de los diferentes colectivos? ¿Cómo vivieron esa lucha y cómo la están viviendo hoy en este contexto? Bueno, algunas cosas interesantes que mencionaste recién era la relación que el Estado había tenido históricamente hacia nosotros, ¿sí? Uh-huh. Que era de persecución, digamos. Hasta ese entonces nosotros peleábamos para que la policía deje de perseguirnos y reprimirnos, sí, que se derogaran los códigos contravencionales, que eran como legislaciones de facto, códigos que aplicaba la policía contra la homosexualidad y el travestismo, digamos, y te llevaban en la vía pública y te perseguían, ¿no? Uh-huh. Otra de las luchas era que en la Argentina finalmente dejaron de considerarnos personas enfermas, ¿no?, por ser gays, lesbianas o trans. Y esa era básicamente las grandes cuestiones, no ser criminalizados ni patologizados, como decimos, ¿no? Es decir, tratados como personas enfermas, y también, bueno, obviamente como personas pecadoras por desear como deseábamos, ¿no? Y obviamente había habido algunos avances, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se había peleado por la unión civil, que reconociera también a las parejas homosexuales, se había logrado, en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires se había sancionado una cláusula antidiscriminatoria que mencionaba la orientación sexual y la identidad de género. Entonces ya estábamos en una agenda más positiva, ¿no?, de reconocer y de protegernos, ¿no?, y empezar a reparar todo el daño que nos había hecho el Estado, ¿no? Y bueno, y el matrimonio igualitario fue como la primer gran ley o política pública sancionada, que en realidad eso más allá de la letra de la ley, es algo que se discutió en cada rincón del país. Para quien no lo haya vivido, o sea, se discutía en la televisión, en los programas de noticias, en los programas de Chimento, en las mesas del domingo familiar, en las charlas de café, estaba en todos lados. Y eso permitió que la sociedad realmente discutiera a fondo eso y diera un giro, yo diría copernicano, en cómo concibe los vínculos del amor, de la sexualidad, de la identidad, ¿no? Algo similar a lo que pasó con la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, años más tarde. Y lo vivimos como fue tocar el cielo con las manos, o sea, y poner los pies sobre la luna. Realmente lograr eso era impensable. En un momento de la lucha veíamos que había un campo muy favorable, pero ya era una ganancia el haber llegado tan lejos en la discusión, ¿no? Era muy incierto el resultado. Sí. Cuando finalmente sucedió, realmente se sentía algo en sí mismo como reparación y muy potente, ¿no? Sí. Y bueno, y esa potencia y ese ideal igualitario, porque toda la sociedad argentina acompañó realmente, es lo que conmemoramos cuando celebramos estos 15 años, ¿no? Nosotros hicimos una fiesta el sábado, un libretazo en el registro civil de la calle Uruguay de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el lunes. Ayer estuvimos con la Unión de Empleados Judiciales de la Nación también rememorando eso. Y en este contexto tan duro que estamos bajo ataque, muy cruento y muy alarmante, bueno, encontrarnos, celebrar, ver
todo de lo que somos capaces de lograr juntos es muy potente, es muy necesario. Sí, recién escuchándote recordaba y también para charlar con vos, releí algunas de las crónicas de cómo fue ese proceso, sobre todo en la votación del Congreso, y muchos senadores, diputados, hablaban sobre el laburo que se dio dentro de los bloques con una clara participación de los referentes de la comunidad LGTBIQ+, donde verdaderamente se ponían en la mesa fundamentos que tienen que ver con derechos humanos y tiene que ver con esto que decíamos al principio, de poder reconocer derechos, pero también modificar desde las bases mismas del Estado algo que excluía a muchos y a muchas y a muches de básicamente poder acceder a una vida digna o a la posibilidad de tener el reconocimiento legal para la adopción de hijos. O sea, todo ese universo se dio posible gracias, obviamente, a la lucha y a la movilización de diferentes colectivos y obviamente también después de esta lucha más en los sectores institucionalizados de la política, como se dio en el Congreso. Te quería preguntar, con esto que estás contando y también hiciste mención recién del contexto en el que estamos, en el horrendo contexto en el que estamos, donde básicamente la estructura de la democracia está cuestionada. Te quería preguntar, bueno, ¿cómo se sostiene? Vos un poco recién lo nombrabas y decías, bueno, a través de celebrar también está, ¿no? De ver que somos una red sumamente potente, que estamos en la calle, que salimos nuevamente a sostener los derechos conquistados. Ahora, ¿qué otra forma? ¿Cómo se le está poniendo el cuerpo hoy por hoy en esta coyuntura tan jodida? Bueno, nuestra propuesta creo que estaba en la acción, ¿no? Misma que tuvimos, es seguir visibilizándonos, no dar por sentado estos derechos. No estaban, parecían imposibles que estuvieran y lo logramos. Y bueno, y las lecciones aprendidas, ¿no? Poner sobre la mesa eso, que fue, bueno, encontrarnos, accionar desde la alegría, desde el placer, pero intentando persuadir. Y vos mencionabas el trabajo que se había hecho con la política institucional, ¿no? Uh-huh. Y un poco es lo que hay que hacer, es dialogar transversalmente con todos los que quieran un país igualitario, ¿no? Que es lo que finalmente en este contexto está bajo ataque, digamos. Nos atacan a la comunidad LGBT, a los feminismos también, a las personas con discapacidad, como si fuéramos la carga o el chivo expiatorio de los males del país, porque el hilo se corta por lo más delgado, ¿verdad? Y porque en definitiva lo que no se tolera desde el poder hoy es, bueno, que todas las personas seamos iguales en dignidad y derechos, y que más allá de que eso no es algo que esté dado, tengamos que caminar hacia ahí, ¿no? Hoy lo que se dice es, no, conformate con lo que tenés y agradecer que tenés menos, ¿no? Y eso un poco va calando internamente, nos vamos metiendo para adentro, no vamos reaccionando, y me parece que que tenemos que salir para afuera, tenemos que conversar, tenemos que conversar con quien piensa distinto, acompañar a quien no puede salir, es decir, reconstituir las redes, ¿viste? Y eso está muy roto, se rompió mucho en la pandemia, en fin, multiplicidad de factores que no caben en una entrevista, pero creo que es eso, no es una fórmula mágica ni un mesías que nos va a venir a salvar, sino encontrarse, conversar y persuadir con quien piensa diferente, pero que podemos encontrar un punto en común, ¿no? Sí. Y tener una agenda positiva, no agarrarnos las perlas todo el tiempo o reaccionar frente a las cosas terribles que suceden, que hay que condenar, por supuesto, pero también tener claro cómo es nuestro camino, hacia dónde queremos ir. Repensar eso también, porque yo creo que lo que hoy falta es eso, recuperar ese horizonte, ¿no? El otro está claro, es un país donde cada uno se tiene que conformar con lo que tiene, que es una competencia salvaje de todos contra todos, y lo que tenemos que repensar es, bueno, qué proyectos social
más allá de la política, digo, qué proyecto social, qué país queremos ir hacia la igualdad, ¿cómo la repensamos? Quien habla es Ricardo Ballarino, es presidente de 100% Diversidad y Derechos. Te voy a hacer una última en relación a lo que decís. Sé que te tenés que ir, pero me parece importante en esto que decís, decir, bueno, sabemos el contexto. Estábamos también charlando antes de comenzar el programa con el nuevo, en realidad, es una propuesta de 3 diputados nacionales que presentaron justamente un proyecto para modificar la identidad de género en nuestro país, la ley de identidad de género en nuestro país. No voy a ir hacia ese lado porque estamos pensando en algo por la positiva. Te quería preguntar esto, ¿qué demandas nuevas o postergadas quizás deberían estar discutiendo hoy la agenda política en relación con la diversidad y con la igualdad? Bueno, nosotros tenemos que pensar que las personas LGBT, o sea, las comunidades que hemos sido marginadas y perseguidas, toda vez que no avanzamos, retrocedemos, ¿no? Porque hay una diferencia estructural que se fue dada por la discriminación. Somos más pobres, tenemos menos recursos, llegamos menos a los lugares de decisión, ¿no? Obviamente este gobierno desmanteló todo eso que tendía hacia la igualdad. Entonces, pero lo que quiero poner sobre la mesa es que tenemos que discutir la igualdad real. Por un lado, seguir aplicando el cupo laboral travesti trans que este gobierno dejó de aplicar, ¿sí? Para que las personas trans tengan un empleo, digamos, ¿no? Y también las personas con discapacidad, porque también hay un cupo con discapacidad que no se cumple. Es una acción afirmativa. Y esto es una reparación, porque estas personas fueron perseguidas por el Estado, ¿no? Se dice que es un privilegio, no, es una reparación para equiparar la cancha, digamos, ¿no? Y por otro lado, en la Argentina tenemos que sancionar una ley que prohíba las mal llamadas terapias de conversión, ¿no? Todas estas prácticas que a las personas gay, lesbianas o trans nos presionan y nos intentan, entre comillas, curar como si tuviéramos algún mal, y son configuradas por las organizaciones internacionales, ¿no? como formas de tortura. Y esto está muy silenciado y sucede, ¿no? Salís transicionás porque sos una persona trans o anunciás que sos una persona lesbiana y en tu familia o tu comunidad intenta que te cubres, entre comillas, ¿no? Con diferentes técnicas. Eso está muy silenciado, eso en realidad está prohibido en la Argentina, en la Argentina la ley de salud mental prohíbe diagnosticar sobre la base de la identidad de género y la orientación sexual, pero hay formas más sutiles, ¿no? Que como rodeos, que intentan penalizar de alguna manera nuestras identidades. Entonces tenemos que trabajar, si yo te dijera legislativamente, en un proyecto así. Okay. Y después también seguir educando, ¿no? El cambio cultural es educación que puede ser desde las aulas, pero pueden ser también en la casa, en campañas públicas, ¿sí? En charlas, seguir conversando sobre estos temas, seguir dando a conocer la verdad, ¿no? Sobre nuestras identidades y sobre la violencia que hemos sufrido, creo yo. Ricardo, te agradecemos un montón el tiempito que te tomaste para charlar con nosotros y claramente el abrazo y el agradecimiento para todos los colectivos que hicieron posible que estemos festejando hoy 15 años de la ley de matrimonio igualitario. Bueno, muchas gracias por acomodarme en el horario y muchas gracias por llamarnos. En este contexto realmente muy difícil, donde los grandes medios están muy cerrados para nosotros, siempre contamos con un montón de radios comunitarias que nos llaman y nos dan voz y permiten que sigamos expresándonos y esto, colaborando al cambio cultural. Y por otro lado, bueno, les invito, faltan unos meses, pero bueno, tenemos que marchar más que nunca en noviembre por la diversidad, por la libertad, por la igualdad que son nuestras. Hecha la invitación, nos vamos a ver entonces en la marcha y también, bueno, en la calle todas las veces que sea necesario. Te mando un abrazo, Ricardo. Bueno, un abrazo y para todas las oyentes también. Gracias.